La aventura de los planos de Bruce Partington, 1908. Originalmente publicado en The Strand Magazine en diciembre de 1908. Leído por Josefina Fasoli. Durante la tercera semana de noviembre de 1895, una densa niebla amarilla se sentó en Londres. Del lunes al jueves, creo que ni siquiera se podía ver, desde nuestras ventanas de Baker Street, la silueta de las casas de enfrente. El primer día, Holmes se lo había pasado indexando las entradas de su nombre al libro de referencias. El segundo y el tercero se había dedicado pacientemente a un tema que había convertido en un pasatiempo desde hacía poco, la música de la Edad Media. Pero cuando, por cuarta vez, después de levantarnos tras el desayuno, vimos el remolino grasiento de un marrón mortecino que pasaba a la deriva por delante de nosotros y que se condensaba en gotas aceitosas en los cristales de la ventana, la naturaleza impaciente e inquieta de mi camarada no pudo soportar esa monótona existencia por más tiempo. Se paseaba de un lado a otro de nuestra sala de estar, nerviosamente, intentando controlar toda la energía contenida, mordiéndose las uñas, dando golpecitos a los muebles y exasperándose con la inactividad. ¿Algo interesante en el periódico, Watson?, dijo. Era consciente de que por algo interesante Holmes quería decir algún crimen de interés. Había noticias de una revolución, de una posible guerra y de un inminente cambio de gobierno, pero esas cosas no estaban entre las preferencias de mi compañero. No logré ver nada registrado con forma de crimen que no fuera común y trivial. Holmes refunfuñó y retomó sus nerviosas idas y venidas. El crimen de Londres es desde luego un tipo aburrido, dijo con la voz quejumbrosa del deportista al que le ha fallado el contrincante. Mire por esa ventana, Watson. Vea cómo las freguras se ciernen, se ven borrosamente y luego se confunden de nuevo con el blanco de las nubes. El ladrón o asesino podrían vagar por Londres en un día así como lo hace el tigre en la selva sin ser visto hasta que se abalanza sobre su víctima y entonces obviamente solo ésta lo ve. Ha habido abundantes hurtos, dije. Holmes resopló con desdén. Este escenario magnífico y sombrío está preparado para algo más respetable que eso, dijo. Es una suerte para esta sociedad que no sea yo un criminal. Pues sí, la verdad, dije sinceramente. Suponga que fuese Brooks o Woodhouse o cualquiera de los 50 hombres que tienen una buena razón para quitarte la vida. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir a mi propia persecución? Una cita, un encuentro fingido, y acabaría todo. Menos mal que no tienen días de niebla en los países latinos. Los países del asesinato. ¡Santo cielo! Por fin viene algo a romper con nuestra letal monotonía. Era la doncella con un telegrama. Holmes lo abrió impaciente y estalló en una carcajada. Bueno, ¿qué pasará?, dijo. Mi hermano, Mycroft, se va a pasar por aquí. ¿Por qué lo dice? ¿Que por qué lo digo? Es como si se tropezase con un tranvía al bajar del camino del pueblo. Mycroft tiene sus raíles y corre por ellos. Su alojamiento el Pall Mall, el Club Diógenes, Whitehall, ese es su trayecto. Una vez, y solo una, ha estado aquí. ¿Qué suceso habrá sido capaz de descarrilarlo? ¿No lo explica? Holmes me tendió el telegrama de su hermano. Debo verte por Cadogan West. Llego de inmediato. Mycroft. ¿Cadogan West? Me suena el nombre. No me viene nada a la memoria. Pero qué extraño es que Mycroft se salga de la rutina de esa forma. Quizás se salga también de su órbita de un planeta. Por cierto, ¿usted sabe qué es Mycroft? Tenía algún vago recuerdo de una explicación de la época de la aventura del intérprete griego. Me dijo que tenía un cierto despacho dependiente del gobierno británico. Holmes se rió entre dientes. No lo conocía bastante bien en aquel momento. Uno tiene que ser discreto cuando habla de importantes asuntos de Estado. Tiene razón al pensar que está bajo jurisdicción del gobierno británico. También la tendría si dijera que de vez en cuando es el gobierno británico. ¿Qué me dice, Holmes? Sabía que le sorprendería. Mycroft cobra 450 libras al año, sigue siendo un subordinado, no tiene ambiciones de ninguna clase, no obtendrá ni una condecoración ni ningún título, pero aún así es el hombre más indispensable del país. Pero, ¿cómo? Bueno, su puesto es excepcional, se lo ha creado él mismo. Nunca ha habido algo semejante antes ni lo habrá en el futuro. Posee el cerebro más ordenado y metódico
con la mayor capacidad existente para almacenar datos, que tenga que cualquier hombre con vida. Las mismas grandes aptitudes que yo e encaminado hacia la investigación criminal, él las ha utilizado para tareas en concreto. Las conclusiones de cada ministerio pasan por él, y él es la casa de cambio central, el banco que calcula el balance. Todos los demás hombres son especialistas, pero su especialidad es la omnisciencia. Supongamos que un ministro necesita información relacionada con un aspecto que implica la Armada India, Canadá y la cuestión del bimetalismo. Podría obtener los consejos por separados de los diferentes ministerios sobre cada uno, pero solo Mycroft puede hacer que converjan todos ellos, y decir de forma instantánea cómo afectaría cada factor al otro. Comenzaron utilizándolo como un atajo, una ventaja. Ahora se ha hecho a sí mismo esencial. En ese gran cerebro suyo, todo lo habido y por haber tiene un lugar asignado y puede ser extraído en un instante. Una y otra vez, su palabra ha decidido la política nacional. Vive para ella. No piensa en nada más, excepto cuando, como ejercicio intelectual, se relaja al pasarme de visita y le pido que me asesore acerca de uno de mis pequeños problemas. Pero Júpiter va a bajar hoy de las alturas. ¿Qué demonios puede significar? ¿Quién es Cadogan West y qué significa para Mycroft? ¡Lo tengo!, exclamé, y me zambullí en el montón de papeles que había sobre el sofá. Sí, está aquí, efectivamente. Cadogan West era el joven quien encontraron muerto en el metro el martes por la mañana. Holmes se puso firme en su asiento, con la pipa a medio camino de sus labios. Esto debe ser grave, Watson. Una muerte que haya ocasionado que mi hermano cambie sus costumbres no puede ser una muerte corriente. ¿Qué diablos puede tener él que ver con esto? El caso era anodino, por lo que recuerdo. Al parecer, el joven se había caído del tren y se había matado. No le habían atracado, y no había ningún motivo concreto para sospechar un acto violento, ¿no es así? Ha habido una investigación oficial, dije, y han salido a la luz muchos datos nuevos. Considerándolo con más atención, desde luego diría que es un caso curioso. A juzgar por su efecto en mi hermano, pensaría que debe ser uno fuera de lo común. Se arrellanó en su sillón. Ahora, Watson, vayamos a los hechos. El nombre del tipo era Arthur Cadogan West. Tenía 27 años, soltero y empleado en el arsenal de Woolwich. Funcionario de gobierno, ahí está la relación con mi hermano. Se marchó de Woolwich repentinamente el lunes por la noche. Fue visto por última vez por su prometida, la señorita Violet Westbury, a quien dejó bruscamente en la niebla alrededor de las 7:30 de esa tarde. No se produjo ninguna pelea entre ellos y no se conoce el motivo para que actuara así. La siguiente cosa que se sabe de él es que su cadáver fue descubierto por un ferroviario llamado Mason junto a la salida de Lightgate Station en la red de metros de Londres. ¿Cuándo? El cuerpo se encontró a las 6 de la mañana del martes. Yacía atravesado sobre los raíles en la vía izquierda mirando al este, cerca de la estación, donde el carril se sale del túnel por el que va. La cabeza estaba completamente aplastada, una herida que podría haber sido causada perfectamente por una caída desde el tren. El cuerpo solo pudo haber llegado a la vía de esa manera. Si lo hubiesen bajado desde alguna calle cercana, hubiese debido pasar por las barreras de la estación, donde siempre hay un cobrador. Este punto parece claro. Muy bien, el caso está bastante definido. El hombre, vivo o muerto, o cayó o lo tiraron desde un tren. Me parece muy claro. Siga. Los trenes que pasan junto al lugar en que se encontró el cuerpo son los que van del oeste al este. Algunos son estrictamente metropolitanos, otros proceden de Willesden y de empalmes de la periferia. Se puede afirmar a ciencia cierta que este joven, cuando halló la muerte, estaba viajando en esa dirección a alguna hora avanzada de la noche, pero en qué punto entró en el tren es imposible afirmarlo. Su billete, por supuesto, lo indicaría. No había ningún billete en sus bolsillos. ¿Ningún billete? Madre mía, Watson, eso sí que es realmente peculiar. Según mi experiencia, no es posible llegar al andén de un tren metropolitano sin presentar el billete. Es de suponer entonces que el joven tenía uno. ¿Se lo quitaron para encubrir la estación de la que venía? Es posible. ¿O se le cayó en el vagón? También eso es posible. Pero este elemento tiene su interés. Entiendo que no hay signos de atraco. Al parecer no. Aquí hay una lista de sus pertenencias. Tenía 2 libras con 15 en el bolsillo y una chequera de la sucursal de Woolwich del Capital and Counties Banks. Gracias a eso se esclareció su identidad. Había también 2 entradas para el palco de platea del teatro de Woolwich con fecha esa misma tarde.
También un legajo de pequeños documentos técnicos. Holmes dejó escapar una exclamación satisfecho. Ahí lo tenemos, por fin, Watson. Gobierno británico, Arsenal de Woolwich, documentos técnicos, mi hermano Mycroft. La secuencia está completa, y ahí viene, si no me equivoco, para contárnoslo él mismo. Un momento después, la doncella hizo pasar a la habitación la silueta alta y corpulenta de Mycroft Holmes. Fornido y robusto, su figura sugería torpeza física. Encima de ese inmanejable marco reposaba una cabeza de frente majestuosa, de ojos gris acero, hundidos pero muy despiertos, de labios tan firmes y de expresión tan matizada que tras la primera mirada uno se olvidaba de la saciedad del cuerpo y solo recordaba la mente dominante. Pisándole los talones, llegaba nuestro viejo amigo Lestrade de Scotland Yard, delgado y austero. La seriedad de ambos rostros presagiaba alguna misión grave. El detective nos dio la mano sin mediar palabra. Mycroft Holmes se quitó con dificultad el abrigo y se dejó caer en una silla. Un asunto muy molesto, Sherlock, dijo. Me desagrada sumamente alterar mis costumbres, pero los que mandan no aceptarían una negativa. En el presente estado de Siam, es muy inoportuno que esté fuera de la oficina. Sin embargo, tenemos una crisis real. Nunca he visto al primer ministro tan contrariado. En cuanto al almirantazgo, hierve de actividad como una colmena tirado del suelo. ¿Has estudiado el caso? Lo acabamos de hacer. ¿Cuáles son los documentos técnicos? Ahí está todo. Afortunadamente no ha salido a la luz. La prensa estaría frenética si lo hubiese hecho. Los documentos que este miserable joven tenía en su bolsillo eran los planos del submarino Bruce Partington. Mycroft Holmes hablaba con una solemnidad que mostraba su percepción de la importancia del tema. Su hermano y yo nos quedamos expectantes. Habrás oído hablar de ello, ¿verdad? Creía que todo el mundo lo había hecho. Solo el nombre. Su importancia no es exagerada, ha sido el secreto gubernamental mejor guardado. Puedo decirte que la guerra naval se vuelve un juego de niños en el radio de acción de un Bruce Partington. Hace 2 años se desvió secretamente una suma muy considerable de los presupuestos que se invirtió en la adquisición del monopolio de la invención. Se han hecho todos los esfuerzos posibles para mantener el secreto. Los planos, que son extremadamente abstrustos y constan de aproximadamente 30 patentes distintas, cada una esencial para el funcionamiento del conjunto, están guardados en una complicada caja fuerte en la oficina secreta anexa al arsenal, con puertas y ventanas a prueba de robo. No hay circunstancias concebibles por las que sacar los planos de la oficina. Hasta el principal constructor de la armada se veía obligado a ir ex profeso a la oficina de Woolwich si deseaba consultarlos. Y, a pesar de todo, nos los encontramos ahí, en el bolsillo de un auxiliar en el corazón de Londres. Desde el punto de vista oficial es sencillamente espantoso. ¿Pero los habéis recuperado? No, Sherlock, no. Ese no es el problema, no los tenemos. Se llevaron 10 documentos de Woolwich. Había 7 en el bolsillo de Cadogan West. Los 3 más necesarios se han esfumado. Los han robado, han desaparecido. Tienes que dejarlo todo, Sherlock. No importan nada tus insignificantes rompecabezas habituales de juzgado municipal. Es un asunto de importancia internacional lo que tienes que resolver. ¿Por qué cogió Cadogan West los documentos? ¿Dónde están los que faltan? ¿Cómo murió? ¿Cómo llegó su cuerpo donde lo encontraron? ¿Cómo se puede reparar el daño? Encuentra la respuesta para todas esas preguntas y le habrás hecho un gran servicio a tu patria. ¿Y por qué no lo resuelves tú, Mycroft? Eres tan perspicaz como yo. Es posible, Sherlock. Sin embargo, la cuestión consiste en conseguir detalles. Dame tus detalles y desde un sillón te ofreceré a cambio una excelente opinión de experto. Pero correr de acá a allá, interrogar a guardavías y tirarme al suelo con una lupa en el ojo no es mi especialidad. No, eres el único hombre que puede aclarar el asunto. Si te apetece ver tu nombre en la próxima lista de condecorados... Mi amigo sonrió y negó con la cabeza. Juego porque me gusta jugar, dijo. El problema presenta, ciertamente, algunos aspectos interesantes, y me gustaría investigarlo. Dame algunos datos más, por favor. He anotado los imprescindibles en esta hoja de papel, junto con unas pocas direcciones que te resultarán de ayuda. El auténtico custodio oficial de los documentos es el célebre experto del gobierno Sir James Walter, cuyas condecoraciones y títulos menores llenan 2 líneas de un libro de referencia. Le han salido canas sirviendo al país. Es un caballero, uno de los invitados preferidos de las casas más eminentes y, por encima de todo, un hombre cuyo patriotismo queda fuera de toda sospecha. Es una de las 2 personas que tienen una llave de la caja fuerte.
Puedo añadir, sin lugar a dudas, que los documentos se encontraban en la oficina durante las horas laborales del lunes y que Sir James se marchó a Londres alrededor de las 3, llevándose su llave con él. Pasó toda la tarde en la casa del almirante Sinclair, en Berkeley Square, cuando sucedió el incidente. ¿Se ha comprobado este hecho? Sí. Su hermano, el coronel Valentin Walter, ha testigado su salida de Woolwich y el almirante Sinclair su llegada a Londres, así que Sir James ya no es un factor directo en el problema. ¿Quién era el otro hombre con la llave? El superior de Cadogan, y delineante el señor Sidney Johnson. Es un hombre de 40 años, casado, con 5 hijos. Es un hombre callado e irascible, pero tiene en conjunto un expediente impecable en la administración pública. Es impopular entre sus colegas, pero es un trabajador infatigable. A tenor de su propio informe, corroborado únicamente por la palabra de su esposa, estuvo en su casa toda la tarde del lunes, después de las horas de oficina, y su llave nunca abandonó la cadena de reloj donde colgaba. Háblanos de Cadogan West. Ha servido al país durante 10 años y ha hecho un buen trabajo. Tiene fama de ser un hombre impulsivo y arrogante, pero franco y honrado. No tenemos nada contra él. Era el subordinado de Sidney Johnson en la oficina. Sus responsabilidades implicaban un contacto diario y directo con los planos. Nadie más tenía ese manejo de ellos. ¿Quién guardó bajo llave los planos esa noche? El señor Sidney Johnson, el superior. Bien, sin duda está perfectamente claro quién se los llevó. De hecho, se encontraron en poder de ese funcionario auxiliar, Cadogan West. Eso parece el final del asunto, ¿no? Sí, Sherlock, y a pesar de todo deja mucho sin explicar. En primer lugar, ¿por qué los cogería? Supongo que son valiosos. Podría haber sacado varios de miles por ellos muy fácilmente. ¿Puede sugerir algún motivo para llevarse los documentos a Londres salvo para venderlos? No, no puedo. Entonces debemos asumirlo como nuestra hipótesis de trabajo. El joven West se llevó los documentos. Ahora bien, esto solo podía hacerse teniendo una ganzúa. Varias ganzúas. Tenía que abrir el edificio y la sala. Tenía, pues, varias ganzúas. Se llevó los documentos a Londres para vender el secreto con la intención, no cabe duda, de tener los planos de vuelta en la caja la mañana siguiente, antes de que los echaran en falta. Aunque en Londres, en el curso de esa traición, encontró su fin. ¿Cómo? Supongamos que estaba viajando de vuelta a Woolwich cuando fue asesinado y arrojado fuera del compartimiento. Aldgate, donde se halló el cuerpo, estaba bastante más allá de la estación de London Bridge, que sería su camino hacia Woolwich. Pueden suponerse muchas circunstancias por las que se pasaría a London Bridge. Por ejemplo, había alguien en el vagón con quien estaban manteniendo una conversación absorbente. Esta entrevista condujo a una escena violenta en la que perdería la vida. Es posible que intentase abandonar el vagón, cayese a las vías y hallara así su final. El otro cerró la puerta. Había una densa niebla y no se pudo ver nada. Con nuestro conocimiento actual no se puede dar una explicación mejor. No obstante, Sherlock, ten en cuenta todo lo que deja sin explicar. Supongamos como hipótesis que el joven Cadogan West había decidido transportar esos documentos a Londres. Naturalmente, se hubiese citado con el espía extranjero y para ello hubiese mantenido libre su tarde. En lugar de eso, se compró 2 billetes para el teatro, acompañó a su prometida hasta medio camino de allí y entonces de repente desapareció. Una argucia, dijo Lestrade, que había estado escuchando con cierta impaciencia la conversación. Una muy peculiar. Esa es la objeción número 1. Objeción número 2. Supongamos que llega a Londres y ve al espía extranjero. Tiene que llevar de regreso los documentos antes de la mañana o la sustracción sería descubierta. Se llevó 10, solo hay 7 en sus bolsillos. ¿Qué pasó con los otros 3? Desde luego, no se separaría de ellos por propia voluntad. Pero aún así, ¿dónde está el precio de su traición? Uno se hubiese esperado encontrar una suma de dinero considerable en su bolsillo. A mí me parece perfectamente claro, dijo Lestrade. No tengo duda alguna con respecto a lo sucedido. Se llevó los documentos para venderlos. Vio a la gente, no lograron ponerse de acuerdo con el precio, se puso en marcha otra vez para casa, pero la gente lo siguió. En el tren, el agente lo asesinó, cogió los papeles imprescindibles y arrojó el cuerpo desde el vagón. Eso lo aclararía todo, ¿no es cierto? ¿Por qué no tenía billete? El billete hubiese indicado en qué estación era la más cercana a la casa de la gente. Por lo tanto, lo cogió del bolsillo del hombre asesinado. Bien, Lestrade, muy bien, dijo Holmes. Su teoría se tiene en pie. Pero si esto es cierto, entonces el caso llega a su fin. Por una parte, el traidor está muerto. Por otra, es de suponer que los planos del submarino Bruce Partington ya están en el continente. ¿Qué más podemos hacer?
Actuar, Sherlock, actuar, exclamó Mycroft poniéndose de pie en un salto. Todo mi instinto se revela contra esta explicación. Utiliza tus aptitudes, acércate a la escena del crimen, ve a ver a la gente afectada, no dejes piedras sin remover. En toda tu carrera no has tenido nunca una oportunidad tan importante de servir a tu país. Está bien, dijo Holmes encogiéndose de hombros. Vamos, Watson. ¿Y usted, Lestrade? ¿Podría honrarnos con su compañía por 1 hora o 2? Comenzaremos nuestra investigación visitando Aldgate Station. Adiós, Mycroft. Te haré llegar un informe antes de la tarde, aunque te advierto de antemano que poco puedes esperar. 1 hora más tarde, Holmes, Lestrade y yo estábamos en la vía férrea del metro, en el lugar que salía del túnel, justo antes del Aldgate Station. Un amable y anciano caballero de rostro enrojecido representaba la compañía del ferrocarril. Este es el sitio donde yacía el joven, dijo, indicando una mancha alrededor de 3 pies de los raíles. No pudo haber caído desde arriba, porque estas, como ven, son paredes ciegas. Por lo tanto, solo pudo haber llegado de un tren, y ese tren, hasta donde hemos podido averiguar, debió de pasar alrededor de la medianoche del lunes. ¿Se examinaron los vagones en busca de algún signo de violencia? No había tales signos, y no se encontró ningún billete. ¿Ningún registro de una puerta hallada abierta? Ninguno. Hemos obtenido cierto testimonio novedoso esta mañana, dijo Lestrade. Un pasajero que pasaba por Aldgate en un tren metropolitano ordinario alrededor de las 11:40 de la noche del lunes ha declarado que oyó un golpe seco y pesado, como de un cuerpo chocar con la vía justo antes de que el tren alcanzara la estación. Sin embargo, había una densa niebla y no se podía ver nada. No informó de ello en ese momento. Vaya, ¿qué es lo que pasa con el señor Holmes? Mi amigo se había quedado quieto con una expresión de intensa concentración en el rostro mientras fijaba fijamente a las vías del ferrocarril en el punto en el que se curvaban al salir del túnel. Aldgate es un empalme, y había una red de intercambios de agujas. En esto se clavaban sus ojos impacientes e inquisitivos, y vi en su rostro analítico y despierto esa tinantez de los labios, ese temblor de las ventanas de la nariz y esa concentración en las cejas densas y encrespadas que me era tan familiar. Cambios de aguja, murmuraba. Los cambios de agujas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué quiere decir? Supongo que no hay un gran número de cambios de agujas en una combinación como esta. No, hay muy pocos. Y una curva además. Cambios de aguja y una curva. Dios mío, si no fuera más que eso. ¿Qué hay, señor Holmes? ¿Tiene una pista? Una idea, un indicio, nada más. Pero el caso se pone más interesante. Excepcional, absolutamente excepcional. Y a pesar de ello, ¿por qué no? No veo ningún rastro de hemorragia en las vías. Apenas había sangre. Pero tengo entendido que era una herida considerable. El hueso estaba aplastado, pero no había una gran herida externa. Y sin embargo, uno se hubiese esperado alguna hemorragia. ¿Me sería posible inspeccionar el tren que llevaba al pasajero que oyó el golpe seco? Me temo que no, señor Holmes. El tren ha sido dividido antes de que llegaran y los vagones redistribuidos. Puedo asegurarle, señor Holmes, dijo Lestrade, que se ha examinado cuidadosamente cada vagón. Me encargué de ello personalmente. Una de las debilidades más obvias de mi amigo era impacientarse con inteligencias menos despierta que la suya. Es muy probable, dijo apartando la mirada. Lo que sucede es que no son los vagones los que deseo inspeccionar. Watson, aquí hemos hecho todo lo que hemos podido. No necesitamos molestarle más, señor Lestrade. Creo que ahora nuestras investigaciones nos llevan a Woolwich. En London Bridge, Holmes le escribió a su hermano un telegrama que me tendió antes de enviarlo. Decía así: ¿se ve alguna luz en la oscuridad? Pero es posible que se extinga. Mientras, por favor, manda por mensajero para cuando regresemos a Baker Street una lista completa de espías extranjeros o agentes internacionales que se sepa seguro que están en Inglaterra con sus señas completas. Sherlock. Eso debería servirnos de ayuda, Watson, comentó mientras tomábamos asiento en el tren de Woolwich. Definitivamente estamos en deudas con Mycroft por habernos dado a conocer este caso. Promete ser verdaderamente excepcional.